pues llegó el tiempo de hablar de la palabra del Señor, más bien de que la palabra del Señor nos hable a nosotros. Y la verdad es que después de muchos años predicando, a uno dice, bueno, ya los nervios ya no es lo mismo. Ya estás acostumbrado a hablar delante de la gente, ya incluso tienes tus coletillas, tus chascarrillos para las predicaciones. Pero realmente cuando nos ponemos delante del Señor y tenemos la responsabilidad de predicar, es una responsabilidad muy grande. Y cuando yo me pongo delante de la palabra del Señor y tengo que hablaros a vosotros de parte del Señor, lo hago con temor y temblor. Y lo digo así de claro, ¿vale? Realmente no es una cosa que yo haga a la ligera, sino que realmente todo esto lleva un trabajo de meditar en la palabra del Señor, de buscar, de estudiar, de orar, de mucha oración. Y queremos, porque lo que queremos realmente en esta mañana es que Dios nos hable. No queremos que David nos hable, David no importa. Lo que importa es que Dios nos hable a través de su palabra. Y hoy vamos a comenzar una serie en la carta a los Efesios, que es una de las cartas de la cautividad de Pablo. Cuando la terminemos de estudiar, ya solamente nos quedará de cartas de la cautividad Filemón. Pero quiero que vayáis buscando Efesios, y hoy tendremos el estudio sobre el capítulo 1, versículos del 1 al 14. Es un pasaje un poco largo, pero creo que era necesario escoger esta longitud del pasaje para poder captar toda la idea general de Pablo y no quedarnos en los detalles, que muchas veces nos dan problemas precisamente por sacar los detalles del contexto. Entonces vamos a poner este tiempo en oración para que el Señor nos dirija. Señor, Dios y Padre Santo, te damos muchísimas gracias. Gracias porque podemos detenernos aquí unos minutos para estudiar tu palabra juntos, para escuchar tu voz y para, Señor, poder aplicarla a nuestras vidas. Queremos, Señor, tener oídos atentos. Queremos, Señor, tener nuestro corazón dispuesto a escucharte y a obedecerte. Queremos, Señor, seguir andando en el camino que tú has dispuesto, ese camino que abrió Jesús en aquella cruz, con aquella resurrección, con aquella nueva vida. Gracias, Señor, por todo este caminar que tenemos como creyentes. Y queremos, Señor, buscar tu guía, tu dirección y tu propósito. Por eso pedimos a tu Espíritu Santo que nos dirija, que nos hable y que, Señor, también ponga en mí las palabras adecuadas y también refrene las que no debo decir. Y todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, antes de leer el pasaje, sí que nada, unos apuntes muy rápidos, porque no me quiero entretener en el contexto de la carta, quién la escribió, por qué. Ya hemos hablado de esto en las otras cartas de la cautividad. Sabemos que la escribió el apóstol Pablo, sabemos que estaba encarcelado en Roma y tuvo tiempo de escribir a diferentes iglesias, y en este caso Efesios es una carta muy particular, porque mientras que otras cartas se centran en problemas muy concretos que sucedían en algunas iglesias, Efesios es prácticamente un tratado sistemático de teología comprimida en muy poco espacio. Entonces hay muchísima cantidad de información, pero no solamente es información, sino que realmente son verdades que nos hablan acerca del Señor, de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas y que tenemos que interiorizar, que tenemos que comprender, que tenemos que meditar en ellas y que tenemos que aplicarlas en nuestra vida. El pasaje que tenemos también por delante es un texto que a veces puede ser polémico, porque habla de algunas cosas por las que algunos cristianos se enfrentan con otros cristianos. Y es algo que a mí me preocupaba especialmente. Por eso quería coger bien el contexto y quería que estudiásemos paso a paso y versículo a versículo lo que el Señor nos está diciendo aquí a través del apóstol Pablo. Vamos a hacer primero una lectura para coger la idea general. Efesios capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo,
según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Que el Señor bendiga su palabra. Bueno, habréis visto ya algunas palabras que se repiten durante este pasaje, pero quiero que os fijéis especialmente cada vez que hablemos de la palabra gracia. La gracia es la clave de todo el pasaje aquí. ¿Qué es la gracia? La gracia es el favor inmerecido de Dios. El Señor derrama de su favor, a pesar de que nosotros no merecemos ese favor, esa ayuda de Dios, y el Señor aún así lo hace, por su amor y por su misericordia. Derrama de lo que nosotros no merecemos. Y esto es muy importante. Vamos a fijarnos primeramente en los primeros dos versículos, el saludo de Pablo. Porque ya el mismo saludo, estos dos primeros versículos, son un resumen de todo el pasaje. Y vais a ver por qué. En primer lugar se presenta Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Pablo está aquí presentándose como apóstol. En el mundo de hoy en día, en el mundo evangélico de hoy en día, tristemente, hay muchísimos llamados apóstoles. Desgraciadamente, muchos de ellos, la mayoría, un porcentaje altísimo, desgraciadamente, son falsos apóstoles. ¿Por qué? Porque no son apóstoles por la voluntad de Dios, sino por la voluntad de los hombres. Cuando nosotros tenemos un ministerio donde el Señor nos coloca, fijaos cómo lo acabo de decir, un ministerio donde el Señor nos coloca, es precisamente esto. El Señor, en su voluntad, nos llama para un ministerio. No es algo que nosotros escogemos. Yo no escojo venir aquí a predicar. Si yo hubiera tenido que escoger ser predicador, no lo hubiera escogido. Nunca. Los que me conocéis de hace muchos años sabéis que nunca, de ninguna manera, yo me hubiera puesto delante de todo el mundo a hablar. Eso no es así. Pablo tampoco lo hubiera escogido nunca, porque él pensaba que Cristo era una mentira y perseguía a los cristianos y los intentaba meter en la cárcel y quitarles la vida. Pablo no hubiera sido nunca un apóstol de Jesucristo, porque no creía en él, pero Jesucristo lo llamó por la voluntad de Dios. Y esto es importante que lo sepamos. Dios nos pone en un lugar y es por su voluntad. Ese es el primer punto. Segundo punto, ¿a quién se dirige Pablo? Se dirige a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Alguno podría pensar que es que en Éfeso había creyentes especiales, que tenían una santidad por encima de lo normal, que eran santos y fieles como ninguno. Pero realmente cuando Pablo está hablando a los santos y fieles en Cristo Jesús, está hablando a los creyentes
en general. Y esto tiene una implicación para nosotros, que los que creemos en Cristo Jesús somos santos y fieles, y por tanto debemos mantenernos santos y fieles. Esto ya nos tiene que empezar a hacer recapacitar. ¿Qué es la santidad? La santidad es estar apartados para Dios, guardados en un rincón para Dios, apartados de todo lo que es malo, de todo lo que es pecaminoso. El creyente, cuando entrega su vida a Cristo, renuncia al pecado, renuncia a todo lo que a Dios le ofende, porque a Él mismo también le ofende, porque se identifica con Cristo en su sacrificio. Y hay una unión entre el creyente y Cristo, y por eso estamos apartados del pecado. Pero no solamente estamos hablando de algo que es un proceso de apartarnos del pecado, sino que en el momento en el que nos convertimos somos hechos santos, porque Jesús fue el que hizo el sacrificio por nosotros. Y en ese momento nos apartó. Por supuesto que luego hay un proceso de santificación, hay un proceso de perfeccionamiento de los creyentes, pero el hecho de ser santo no significa que eres especial, que haces milagros o algún tipo de estas cosas, sino que realmente somos apartados, recogidos del mundo, quitados del mundo y puestos en la iglesia del Señor. Eso somos nosotros, somos los santos. Y además dice, los fieles. Santos y fieles en Cristo Jesús. Fieles que no nos apartamos del Señor. ¿Por qué no nos apartamos del Señor? Porque somos muy buenos, ¿verdad? No. Porque nosotros fallamos una y otra vez. Nosotros fracasamos una y otra vez. Y lo vemos en nuestra vida, en nuestro día a día. Pero somos santos y fieles en Cristo Jesús. Y esta es la otra clave del pasaje. En Cristo Jesús. Está por un lado la gracia de Dios y todas las cosas que vamos a ver tienen que ver con Cristo. En Cristo. Nosotros en Cristo somos santificados. Y nosotros en Cristo somos fieles. Porque es el Señor el que nos tiene asidos, agarrados. Él es Él el que no nos suelta. Es Él el que no nos permite que nos vayamos. Él es el buen pastor que busca a las ovejas perdidas. Él es el que nos busca y nos atrae, nos lleva con Él y nos mantiene con Él, porque Él es el buen pastor. Y por eso somos santos y fieles. Entonces, esto está dirigido a los que estaban en Éfeso, pero esto es una verdad para todos y cada uno de los creyentes. Porque todos y cada uno de los creyentes hemos sido apartados del mundo y hemos sido unidos a Cristo en fidelidad. Y por tanto, todo lo que se va a decir en esta carta nos afecta a nosotros. Y Pablo continúa en el versículo 2 diciendo otras dos cosas. Una de ellas nos tenemos que fijar muy bien. Gracia y paz a vosotros. Gracia y paz. La gracia y la paz que da Pablo, la gracia y la paz que da la Iglesia, la gracia y la paz que da David, no. Gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esa gracia, ese favor inmerecido de Dios, lo recibimos de Él. No es algo que nosotros ganamos con nuestros méritos, es gracia. Y si es gracia, no es por nosotros, es por Dios. Y recibimos el favor de Dios y la paz. Y la paz. Nosotros estábamos enemistados con Dios. Antes de ser hechos santos, antes de ser recogidos, éramos enemigos de Dios. Y Dios, a través de Jesucristo, hizo la paz. Y esa paz es mucho más allá que la falta de lucha. Es más que la falta de guerra. Es más que la tranquilidad. Es todo eso junto y mucho más. El poder estar en la presencia de Dios nos da paz. El estar guardados del mundo nos da paz. El saber que Dios derrama su gracia sobre nosotros
nos da paz. Porque realmente la paz del mundo no es una paz real. No hay paz verdadera si no es en Cristo Jesús. Gracia y paz. Eso es lo que el Señor da a los creyentes, a los santos y a los fieles. Y ahora, una vez terminado el saludo, viene la zona de la discusión, de la polémica. ¿Qué ocurre aquí? Hay palabras que nos llaman mucho la atención. Escogidos, predestinados. Hay muchísima controversia con estas palabras, pero la clave para entenderlas, una vez más, está en el versículo 3, que es una pequeña doxología, una pequeña alabanza a Dios, pero que nos da, una vez más, la clave para entender todo lo que tenemos por delante. Y quiero que nos fijemos en una cosa, y es que aquí, en este pasaje, en los primeros 14 versículos de Efesios, vamos a ver dos realidades al mismo tiempo. El plano celestial o espiritual o invisible y el plano terrenal o visible. Y lo vamos a ver en este pasaje las dos cosas, obrando al mismo tiempo. Y quiero que seáis especialmente cuidadosos al escuchar lo que voy a decir, porque voy a decir lo que voy a decir y no voy a decir ni una palabra más allá. ¿Por qué? Porque la Biblia no la dice. Y yo no voy a cerrar el círculo. Si Dios escribe algo así, yo no voy a hacer así. Y lo vais a ver, lo vais a entender. Vamos a leer el versículo 3 otra vez. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos hablando de bendecir al Padre, una de las tres personas de la Trinidad. Aquí en este pasaje vamos a ver actuar a los tres, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Los tres están actuando en este pasaje. En primer lugar, dice Pablo que bendito sea el Padre. Bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? ¿Qué hizo el Padre para que nosotros le bendigamos? Pues Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Es decir, ¿quién no quiere ser bendecido por Dios? Todos queremos ser bendecidos por Dios. El Señor nos ha bendecido con toda bendición. No con una, ni con dos, ni con tres, con toda bendición. Y lo que va a decir a continuación en los siguientes versículos es en qué consiste esa bendición de Dios. El Señor nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y los lugares celestiales, para nosotros, son invisibles. A veces nos podemos sentir no bendecidos. Parece que no hemos recibido toda la bendición, pero si el Señor me bendice con toda bendición espiritual, ¿por qué estoy sufriendo tanto? ¿Por qué no veo esa bendición ahora mismo en mi vida? Porque a veces las bendiciones espirituales no las vemos. Estamos muy limitados en ese aspecto. Y a veces sabemos solamente lo que Dios va revelando a través de su palabra. Pero lo que Dios ha hecho es muy, muy, muy importante. Porque toda esta bendición espiritual en los lugares celestiales, ¿cómo nos la da? En Cristo. En Cristo. Una vez más, aparece Cristo aquí. Nosotros somos receptores de las bendiciones del Padre a través de Jesucristo. Jesucristo es la unión entre el Padre y nosotros. Jesucristo es el que une estas dos realidades. Nosotros, terrenales, limitados, y el Padre todopoderoso, ilimitado y espiritual. Y Dios, a través de Jesucristo, nos provee de toda bendición espiritual. Y quiero que esto se nos grabe en la cabeza a todos. Cuando hablemos del amor de Dios, ¿Dios me ama? ¿Alguna vez has dudado del amor de Dios? Dios te ama, pero no te ama un poquito. Dios te ha dado, sin tú merecerlo, toda bendición espiritual. No unas cuantas bendiciones espirituales, sino que de la bendición espiritual te ha dado
toda la bendición espiritual. En Cristo. En Cristo están hechas todas las bendiciones. Y llegamos a versículo 4. Versículo 4 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Este versículo nos habla acerca de la elección de Dios. Dice que Dios, el Padre, nos escogió en Él es Cristo, antes de la fundación del mundo. Hay algo que ocurre en las esferas celestiales que nosotros no vemos, pero que Pablo nos está contando aquí. Dice que antes incluso de que el mundo fuera hecho, Dios nos escogió. Y es algo que es muy difícil de entender para nosotros. A veces cuando hablamos de cosas que Dios hace, que Dios dice, que Dios ha hecho espiritualmente, no entendemos completamente lo que quiere decir. Y entonces intentamos sistematizar las cosas y reducirlas a un ámbito humano. Pero aquí estamos hablando de cosas demasiado grandes para meterlas en nuestra cajita que tenemos aquí. Tenemos que abrir un poco más nuestra mente y escuchar, porque Pablo está utilizando todo esto, todo lo que va a decir en estos versículos, en estos 14 versículos, tiene un propósito. El propósito no es que se pongan los creyentes a discutir si esto es así o esto es asá. El propósito es que estemos tranquilos y seguros de la salvación que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. De que hemos sido bendecidos en Cristo Jesús. Ese es el propósito. El propósito no es discutir. El propósito es que alabemos al Señor por la maravilla que Él ha hecho y que es inamovible. Y que podemos estar tranquilos, que tenemos una salvación garantizada en Cristo Jesús. Eso es muy importante. Eso es el hilo de lo que está diciendo aquí. Entonces, dicho esto, versículo 4, el Padre nos escogió antes, en la eternidad. No sabemos por qué, porque no existíamos. No habíamos hecho nada, ni bueno ni malo. Y el Señor nos escogió. Pero lo dice para darnos paz, para darnos seguridad. La elección que el Señor hace, la hace en Él, en Cristo. Porque todas las bendiciones, todas, incluida la elección, las recibimos en Cristo. Porque esa elección iba a ser a través del sacrificio de Jesucristo. A través del sacrificio de Jesucristo en la cruz, nosotros íbamos a entrar en el reino de Dios. Porque nosotros no podíamos, porque éramos pecadores. Estábamos impedidos, estábamos incapaces, completamente ciegos, minusválidos, o, como dice la palabra de Dios en muchas ocasiones, muertos espiritualmente. Y el Señor nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces veis hasta qué punto todo se une a Cristo en todo momento. ¿Y por qué? ¿Por qué nos escogió Dios antes de la fundación del mundo? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuál era el propósito de Dios al hacer esto? Pues lo dice el mismo versículo 14. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dios nos escogió para hacerse un pueblo, para estar apartados del pecado, para estar sin mancha, limpios del pecado, no solamente apartados del pecado, sino limpios del pecado. ¿Cómo ha sido hecho eso posible? Porque Cristo pagó por nuestros pecados en la cruz. Y ese plan de que Cristo muriera por nuestros pecados en la cruz estaba pensado antes de la fundación del mundo. Dios ya sabía que el ser humano se iba a desviar y ya tenía planificado cómo el Señor Jesucristo nos iba a salvar y poder ser un pueblo santo y sin mancha delante de Él.
escogidos en Cristo. Y yo digo, ¿y qué he hecho yo para que Dios me escogiera? Nada, absolutamente nada. Absolutamente nada. Esto es por gracia. ¿Qué he dicho que al principio que era importante? La gracia, que nosotros no merecemos nada de esto. Dios lo ha hecho y lo ha hecho. Entonces, si nosotros hemos sido elegidos para ser santos y sin mancha, ¿qué implicaciones tiene esto para nosotros? ¿Que podemos hacer lo que queramos en la vida? ¿Que podemos pecar sin ningún problema? No. Dios nos ha apartado del mundo en un sentido espiritual para que nosotros caminemos de una forma diferente. Por lo tanto, nosotros aborreceremos el pecado, como Dios aborrece el pecado. Nosotros buscaremos la santidad, como Dios es santo. Y nosotros creceremos en santidad, porque como decimos antes, aunque Dios nos hace santos desde un principio, la santidad, la santificación es un proceso. Y la vamos a buscar y vamos a crecer en ella. ¿Por nuestras fuerzas? No. Por las fuerzas del Señor. Con el poder del Señor. Con la bendición que Dios derrama sobre nosotros en Cristo Jesús y a través de su Espíritu Santo. Versículo 5. Otra palabra polémica. Predestinación. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. El Señor tiene un plan, pero fijaos cómo empieza la frase. En amor. Cuando Dios está hablando de su propósito, de su predestinación, está hablando de amor, no está hablando de otra cosa. Está hablando en el amor tan grande que ha querido que aquellos que Él escogió fuesen hechos hijos de Dios. Que fuesen hechos hijos de Dios. Nosotros, los que no merecíamos nada, los que éramos enemigos de Dios, los que hacíamos la vida como nos apetecía, los que no le teníamos en cuenta para nada de nuestras decisiones, nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. Porque no todas las personas son hijos de Dios. A pesar de lo que algunos falsos maestros enseñan, no todas las personas son hijos de Dios. ¿Todos somos criaturas de Dios? ¿Todos somos creados por Dios? Sí. ¿Todos somos hijos de Dios? No. Solamente son hijos de Dios unas personas que tienen unas características. Juan, capítulo 1, versículo 12. Seguro que me lo podéis citar de memoria. Juan 1, 12. Mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El poder de ser hechos hijos de Dios tiene que ver con recibirle y con creer en su nombre, al mismo tiempo que estamos predestinados a ello. Os dije que había dos realidades, la que vemos y la que no vemos. Dios nos muestra un poco acerca de que hay algo por detrás, un plan de Dios que nos cubre, pero al mismo tiempo nosotros lo vemos de otra forma. Cuando nosotros lo vemos como algo que nosotros recibimos, entendemos y creemos. Son las dos cosas al mismo tiempo. Esto es muy importante y al final voy a hacer un poco más de hincapié en esto. Pero es muy importante no quitar ni una cosa ni la otra, porque entonces nos meteremos en un error gordo. Entonces, hemos sido predestinados para ser adoptados hijos de Dios. ¿Cómo?
por medio de Jesucristo. Una vez más, el Padre tiene un plan, el Padre ha escogido, el Padre ha predeterminado, pero todas las bendiciones espirituales que recibimos de Él las recibimos a través de Cristo, el Padre y el Hijo, ambos trabajando en las bendiciones que tenemos, ambos trabajando en nuestra salvación. Y esto nos sigue costando mucho. Y es que realmente no sé muy bien cómo decirlo sin meter de mi propia cosecha. Pero realmente cuando llegamos al final del versículo 5, nos damos cuenta de que hay cosas que realmente son difíciles de entender para nosotros, de Dios. Él nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Porque Él quiso, porque a Él le pareció bien, porque a Él le plació, porque Él quiso hacerlo así, por su voluntad. Y en su voluntad nosotros ni entramos ni salimos. Es la voluntad de Dios. Dios está por encima de todas las cosas. Y para mí, cuando me cuesta una cosa entenderla, lo que hago es lo siguiente. Dios es mucho, mucho, mucho más grande que yo. Pero muchísimo. Tanto que no lo podría comparar. Y cuando Él nos dice algo que en nuestra mente pequeña no se entiende, simplemente digo amén. El Señor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Amén. Y no tengo más que decir. Y realmente el Señor hizo esto. Nos escogió, nos predestinó, según el puro afecto de su voluntad. ¿Para qué? Para que pudiésemos ver la gracia de Dios. Para que pudiésemos entender la gracia de Dios. ¿Por qué es por su voluntad y no por la nuestra? Porque tenemos que aprender lo que es la gracia de Dios. Más allá de decir, sí, es por gracia, nos salvamos por gracia, nos salvamos por gracia. Sí, nos salvamos por gracia, pero ¿qué es la gracia y qué implica la gracia? Pues que no tenemos nada en lo que nosotros influimos aquí. Es Dios el que lo hace todo. Y por eso quiere, versículo 6, alabanza de la gloria de su gracia. Su gracia es gloriosa. Y tenemos que alabarla. Y tenemos que decir, Señor, gracias por tu gracia. Gracias por tener favor conmigo. Yo, pecador, he recibido la gracia de Dios. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor para siempre. Porque el Señor ha hecho grandes cosas. ¿Y yo qué he hecho? Yo no he hecho nada. Yo no he hecho nada. Yo no merezco nada. Yo no tengo ningún mérito para mí. No he hecho nada que haga que Dios me mire y diga, es que David es muy bueno. Es que David, bueno, yo sé que a lo mejor David, con un poco de trabajo, a lo mejor David va a hacer cosas. No. No. David no pinta nada. He recibido la gracia de Dios. Y yo con eso no me asusto ante un Dios que impone. Me caigo de rodillas ante un Dios que me ama. Ante un Dios que me ama tanto que ha dado a su Hijo, por alguien que no valía nada. Yo no valía nada. Y ahora soy adoptado como hijo de Dios. Fijaos, tener el privilegio de ser hijos de Dios, hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, del Dios Todopoderoso. Somos sus hijos. Hemos pasado de la nada al mejor estado posible. Y por eso tenemos que alabar la gracia de Dios. La gracia de Dios que nos hizo aceptos en el amado. ¡Wow!
nos hizo aceptos en el amado. Otro versículo que quería compartir con vosotros, Efesios capítulo 2, versículo 8. Justo un poquito más adelante. Es un adelanto de lo que veremos más adelante en esta serie, pero es así, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, un regalo de Dios, inmerecido. Es un regalo de Dios. ¡Qué maravilla! Es más, esta gracia o esta aceptación en el amado nos lleva a que tenemos, versículo 7, redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Cómo se manifiesta la gracia de Dios? ¿Cómo se hace visible esta realidad en el mundo? Porque Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías, se humana, se hace hombre. Llega a este mundo con un propósito, con el propósito de pagar el precio de nuestro pecado. Redención es el precio que se paga para liberar a un esclavo. Nosotros, esclavos del pecado, hemos recibido el precio que nos liberta. Y ese precio es la sangre de Jesús. Redención por su sangre. Hemos sido rescatados. Ya no somos prisioneros del pecado. Ya no somos prisioneros de Satanás. Ahora somos libres en el Señor. Pero además recibimos el perdón. Somos perdonados. Todo aquello que hemos hecho mal, todo aquello que a Dios no le agrada, nos ha sido perdonado. ¿Por qué? Por Cristo. ¿Y por qué? Por su gracia. Según las riquezas de su gracia. Según las riquezas de su gracia. Otra vez la gracia de Dios. Qué importante es la gracia de Dios aquí. ¿Cuál es la riqueza de la gracia de Dios? No sé cuánta riqueza podéis imaginar, pero la gracia de Dios es aún más que todo lo que yo pueda imaginarme, estoy seguro. Y esta gracia, versículo 8, la hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. ¿Sabiduría e inteligencia nuestra? No, entre la sabiduría e inteligencia de Dios. Hizo sobreabundar sobre nosotros la gracia por encima del pecado. ¿Qué nos dice Romanos 5:20? ¿Qué nos dice Romanos 5:20? Vamos a buscarlo. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. La gracia es mucho más grande que nuestro pecado. Nuestro pecado era grande, era muy grande. Y la ley de Dios nos marcaba dónde estaba nuestro pecado. Y nos marcaba que estaba en un lugar altísimo. Pero si nuestro pecado estaba aquí, la gracia se puso aún por encima. La gracia era mucho más lo que el Señor tenía para nosotros. Y ahora, en el versículo 9, viene una palabra que la Reina Valera traduce como misterio. Se nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad. La palabra en griego que se utiliza para misterio es una palabra que significa plan secreto de batalla. Cuando hay una batalla y hay un plan para llevar a cabo la batalla, el plan secreto sería este misterio. ¿Y cuál era el plan secreto de batalla de Dios? ¿Y por qué nos lo revela a nosotros? Dice que nos lo da a conocer de su voluntad según su beneplácito, es decir, porque a Él le parece bien decírnoslo,
porque es bueno para nosotros y que se ha propuesto en sí mismo. ¿Y es cuál? Versículo 10. Reunir todas las cosas en Cristo. Reunir todas las cosas en Cristo. Este es el gran misterio que se ha revelado. Cristo era el plan de Dios desde el principio, pero ahora se nos han abierto los ojos y no hemos visto. El plan de Dios era Cristo. Cristo iba a volver a unir al hombre con Dios. Cristo iba a volver a reconciliar lo que estaba separado, lo que estaba perdido. Cristo era el que iba a buscar a los pecadores y traerlos al redil. Cristo era el plan secreto de Dios. Colosenses capítulo 1, versículo 20. Está hablando de Jesús y dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Este era el plan de Dios. Este era el plan de Dios. Y nos habla asimismo, dice, en él asimismo tuvimos, versículo 11, herencia. Tuvimos herencia. ¿Por qué no dice tendremos herencia, sino tuvimos? Cuando aquí Pablo utiliza el pasado, es uno de estos pasados proféticos que es un pasado futuro, pero un futuro que a ciencia cierta se va a cumplir y por eso se pone en pasado, porque como si ya estuviera hecho. Nosotros tuvimos herencia y una vez más, habiendo sido predestinados, porque soy bueno, habiendo sido predestinados porque me lo merezco, no, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Y para qué sirve esta herencia? ¿Cuál es la herencia? La herencia es la vida eterna con el Señor. La herencia es estar para siempre con Él, para que, como dice el versículo 12, seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente estábamos en Cristo, para que alabemos al Señor. Es el propósito del Señor. ¿Para qué fuimos creados? Para alabar a Dios. Para estar siempre en su presencia y gozarnos de su presencia y para siempre, por toda la eternidad, poder decir, bendito el Señor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el que nos bendijo con toda bendición espiritual. Podemos decir bendito, ¿por qué? Porque nos ha dado toda esta bendición, que nos escogió no siendo nada, que derramó su gracia sobre nosotros, que su Hijo murió en la cruz para salvarnos. ¡Qué maravilla! Pero entonces llegamos al versículo 13 y volvemos un momento al plano terrenal, al plano que nosotros vemos, a cómo nosotros vemos. Esta realidad que hemos hablado, nosotros la hemos vivido de otra forma. ¿Cómo? Como dice al principio del versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados, etcétera, etcétera. Pero quiero que lo volvamos a ver. Vosotros, nosotros, ¿cómo hemos visto eso? Nosotros hemos sido hipnotizados de repente, perdimos la cabeza y dijimos, Señor, creo en ti. ¿No? Nosotros lo vivimos de una forma diferente. Esta elección que el Señor hizo con nosotros se vivió de esta manera. Oímos la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? El evangelio de nuestra salvación. Oímos que Jesús vino al mundo para pagar por nuestros pecados. ¿Y qué hicimos? Creímos. Creímos. Cuando oímos, creímos. Y hay toda una explicación espiritual detrás que hemos visto antes. Pero nosotros no somos marionetas de Dios. Nosotros no somos marionetas de Dios. Yo estoy seguro
y quiero que cada uno de vosotros recapacite un momento y piense, cuando yo entregué mi vida a Cristo, cuando yo dije, yo creo en ti, Señor, Señor, perdóname por mis pecados, acepto el sacrificio que Jesús ha hecho por mí en la cruz, cuando yo dije todo eso, ¿era yo o era otra persona? ¿Era yo? Era yo. Pero había algo detrás. Yo no lo hubiera hecho por mí mismo. El Señor movió un montón de cosas para que esto ocurriera. El Señor puso una persona allí que me hablara del Evangelio. El Señor puso ahí las circunstancias que me apretaban para decir yo necesito al Señor. El Señor hizo muchas cosas. En cada uno de vosotros estoy convencido al 100% de que os puso en el momento adecuado, en el sitio adecuado, con la persona adecuada y escuchasteis la palabra adecuada y el Señor tocó vuestro corazón y entonces dijisteis, creo. Así lo hemos vivido. Así lo hemos vivido. Porque ocurren las dos cosas a la vez. Las dos cosas a la vez. Nos puede parecer imposible, pero suceden las dos cosas a la vez. ¿Y qué ocurre cuando nosotros creímos? Y con esto termina ya el pasaje que tenemos para hoy. ¿Qué ocurrió cuando nosotros creímos en Él? Que recibimos el sello, la garantía. Este está certificado, Hijo de Dios. ¡Pum! ¿Quién lo hizo? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Hemos visto el plan del Padre. Hemos visto cómo el medio es el Hijo. Y la garantía es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está ahí. ¿Y por qué el Espíritu Santo se menciona aquí, en este plano donde nosotros podemos ver? Porque el Espíritu Santo nosotros lo podemos sentir. Lo podemos notar. El Espíritu Santo mora en nosotros. Cuando nosotros hemos entregado nuestra vida a Jesús, el Espíritu Santo mora en nosotros. El Espíritu Santo vive dentro de mí. Yo, el pecador, el que no valía nada, ahora hijo de Dios y que tiene al Espíritu Santo dentro de él. Y yo lo puedo notar. Yo lo puedo notar. Yo puedo sentirme acompañado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo me acompaña. El Espíritu Santo nos da dones. El Espíritu Santo nos consuela. El Espíritu Santo nos recuerda las palabras del Señor. Lo vemos y lo sentimos. Está en nuestro plano de acción. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Y eso no solamente es el sello, sino que es las arras. Una vez más, reforzar la idea de la garantía. Hay una garantía de que nosotros vamos a ser completamente rescatados. Ahora vemos solamente una parte, porque el rescate no está cumplido del todo. El precio que Jesús pagó no se ha cumplido en el sentido de que no hemos sido liberados del mundo, del pecado del todo. Vivimos todavía en el mundo. Aún vivimos en un mundo de pecado. Pero estamos por esperar ese momento en el que tengamos la plena redención de la posesión adquirida. Ese lugar viviendo donde está el Señor. Qué cosa más increíble es ver todo lo que el Señor ha hecho, todo lo que el Señor hace, una y otra vez, una y otra vez. Y ya para terminar, solamente quería hacer un pequeño inciso. Lo he dicho ya durante la predicación, pero quiero volver a decirlo. ¿Qué ocurre cuando dos realidades aparentemente contradictorias ocurren a la vez? Hablábamos de la elección, la predestinación y lo que nosotros creemos. Pero os voy a poner otro ejemplo, mucho más sencillo. ¿Qué ocurre cuando decimos que el diablo nos tienta? ¿Es cierto que el diablo nos tienta? ¿Sí o no? Sí, ¿no? El diablo nos tienta. ¿Pero es verdad que la responsabilidad de pecar es nuestra? ¿Sí? ¿Es cierto que nuestra propia carne también tira de nosotros? ¿Ocurren las dos cosas a la vez? ¿Sí? ¿Y qué pasa si yo digo, no, es mi carne, soy yo solo, el diablo no es?
El diablo no existe, el diablo no es nada. ¿A dónde me va a llevar eso? ¿A un error? ¿Me va a llevar a contradecir la palabra de Dios? ¿Me va a llevar a una herejía? ¿Qué ocurre si yo hago lo contrario? No, es Satanás, solamente Satanás. Yo no soy, es Satanás. Tenemos que expulsar al espíritu de lascivia que hay en David. Expulsemos el espíritu de lascivia porque no es David, es el espíritu de lascivia, ese demonio que se ha apoderado de él. No, también está mal, es un error. Tenemos que darnos cuenta de que ocurren las dos cosas al mismo tiempo. Otro ejemplo más claro, pero que no nos damos cuenta de hasta qué punto es contradictorio. Nosotros decimos que Jesús es completamente Dios y completamente hombre, ¿verdad? Pero si tú lo miras matemáticamente, eso es imposible. No puede ser completamente Dios y completamente hombre a la vez, pero lo es. ¿Y por qué decimos que lo es? Porque lo dice la Biblia. Porque es así y punto. Y nos quepa en la cabeza o no nos quepa en la cabeza. Jesús fue completamente hombre y completamente Dios. Al 100% las dos cosas. Era el 200%. No puede ser, pero es. ¿Y qué pasa si nosotros negamos que Jesús era Dios? Herejía. ¿Qué hacemos si negamos que era hombre? Herejía. Tenemos que tener las dos cosas porque la Biblia dice las dos cosas. Y ocurre lo mismo con la elección y la predestinación. Y que nosotros creemos en el Señor. Dios nos elige, Dios nos escoge en Cristo para que a través de Cristo creamos. Y son las dos cosas al mismo tiempo. Las dos cosas, porque si quitas una, entras en contradicción con lo que dice la Biblia. Y si quitas la otra, entras en contradicción con lo que dice la Biblia. Porque la Biblia dice las dos cosas. Y os voy a poner, y con esto ya termino de verdad, un último ejemplo, un pasaje donde aparecen las dos cosas también. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 6. Juan, capítulo 6, versículos 44 al 47. Dice así, Juan, capítulo 6, versículo 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. Fijaos lo que dice el primer versículo. Nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae. Y además, incluso la traducción se queda corta. No es traer, es arrastrar. Si el Padre no te trae de los pelos, tú no puedes creer. Pero sigue diciendo, escrito está por los profetas, y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí, tiene vida eterna. Es decir, ocurren las dos cosas. Una persona de verdad se entrega voluntariamente al Señor, pero el Señor ha puesto todas las cosas y le ha puesto donde tiene que poner y le ha hecho ver lo que tiene que ver para que lo haga. Las dos cosas suceden al mismo tiempo. ¿Y para qué nos cuenta esto Pablo? ¿Para que nos demos vueltas la cabeza? ¿Para que nos volvamos locos? ¿Para que nos peleemos? No. Esto tiene que hacernos ver el amor de Dios. Esto tiene que hacernos ver la gracia de Dios. Tenemos que quedarnos admirados ante algo que nos supera por mucho. Que no es algo que nosotros podamos reducir a nuestra mente estrecha y limitada. Nosotros vemos destellos. Y Pablo seguramente hace un esfuerzo con las palabras tremendo para explicarnos cosas espirituales que no podemos comprender totalmente. Quizá cuando estemos en la presencia del Señor podamos comprenderlas. Pero tenemos que agarrarnos a la palabra. Tenemos que aceptar lo que dice la palabra de Dios, en un sentido y en el otro. Tenemos que ser coherentes con lo que dice, porque nosotros creemos que en la palabra de Dios no hay contradicción. Y si para nosotros es imposible hacer dos cosas a la vez, para Dios no lo es. Y tenemos que tener esto claro y grabado en nuestro corazón, que realmente esto tiene un propósito. Propósitos.
alabar a Dios, bendecirle por lo que ha hecho por nosotros, por todo lo que nosotros recibimos y estar seguros, tranquilos, tener paz, porque Dios ha hecho la paz con nosotros a través de Jesucristo. Y a Jesucristo tiene que ser la gloria. Vamos a orar. Bendito Señor, te damos muchísimas gracias. Gracias por tu palabra, gracias por tantas cosas maravillosas que tú has hecho por nosotros. Gracias por todas esas bendiciones espirituales que nos has dado a través de tu Hijo Jesús. No podemos comprenderlas del todo. Somos limitados, somos insuficientes, pero Señor, queremos creer todo lo que tú nos dices. Queremos ponernos delante de ti y someternos delante de ti. Y queremos, Señor, no decir más de lo que dice tu palabra, pero tampoco menos de lo que dice tu palabra. Y queremos, Señor, alabarte, Señor. Queremos de verdad alabarte y esto nos tiene que dar gozo y nos da gozo ver un poco más de ti, ver un poco más de tu misericordia obrando, de tu gracia obrando en nosotros, porque no merecemos nada y tú, sin embargo, nos has amado con un amor que no podemos entender, pero un amor enorme, mucho más grande que lo que cabe en nuestra cabeza. Por eso, Señor, te alabamos, te adoramos. Queremos, Señor, que nos des esa paz, que sigas derramando de esa gracia sobre nosotros, que seamos tu pueblo, que realmente podamos mantenernos en esa santidad y fidelidad a ti. Aprender y seguir buscándote todos los días de nuestra vida. Queremos, Señor, rogarte que en esta semana que tenemos por delante, tú nos sigas guiando, bendiciendo, guardando, que podamos, Señor, ver lo que tú estás haciendo con nosotros. Abre nuestros ojos, Señor, te lo pido. Señor, si hay alguien aquí que aún no ha entregado su vida a ti, que vea la maravilla que ha hecho tu Hijo Jesucristo, que nos ha reconciliado contigo. Señor, que podamos, Señor, llevar este mensaje a otros también, para que tú, Señor, los saques del pozo donde están metidos. Bendito, Señor, te damos muchísimas gracias y pedimos tu bendición y tu cuidado en el nombre de Cristo Jesús. Amén.